Descúbrenos, Señor, tus caminos. Orábamos con el Salmo. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque los caminos del Señor, a pesar de ser sencillos y fecundos, a veces no son nuestros caminos y podemos a veces no comprenderlos. Muchas veces nuestros caminos son más complicados y rebuscados. El camino del Señor es más sencillo y sin embargo, siendo más sencillo, necesitamos la luz de la gracia para entender el camino del Señor, que es un camino de vida y de luz y de gozo y de paz. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en la segunda lectura: nada hagan por espíritu de rivalidad ni persecución. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Esos son los caminos del Señor. Y uno dice, tengo que considerar a los demás superiores a mí mismo. ¿Cómo por qué o qué? Y luego continúa diciendo, no busque cada uno su propio interés, sino el del prójimo. Y uno dice, pero ¿cómo por qué? ¿No? Es una especie de programa masoquista, ¿no? De propio aniquilamiento. Y es interesante porque el que lo propone es Pablo, que en otras de sus cartas dice, yo soy servidor de ustedes, ¿no? Y mi recompensa es evangelizar, está al completo servicio de los demás. Y merecería que ustedes me dieran un salario, pero no les pido ese salario. Yo doy todo generosamente y desprendidamente. El que lo está proponiendo lo vive, es San Pablo. Pero no se pone él como modelo. Continúa diciendo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo. Y este es el argumento fuerte. Porque esos fueron los sentimientos de Cristo. Y continúa con el himno cristológico de la carta a los Filipenses, que es precioso. Dice, Cristo siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Siendo Dios, se le olvidó que era Dios. Sino por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, no solo la condición de hombre, la condición de siervo. Se hizo semejante a nosotros y así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y aceptó la muerte y una muerte de cruz. O sea, es el camino que siguió Jesús. No es alguien que te dice es lo que deberías de hacer, sino que te dice San Pablo, yo ya lo estoy haciendo y lo estoy haciendo porque lo hizo Jesús. Y te propongo que tú también lo hagas. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, porque como Jesús mismo nos dice en algún momento en el Evangelio, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Entonces, de aquí pues se desprenden tres palabras, ¿verdad? Una es caridad, la otra es humildad y la otra es autenticidad, que la conectamos con el Evangelio. La caridad, es decir, el servicio a los demás, es la forma como nos encontramos a nosotros mismos. Es una extraña paradoja de la naturaleza del ser humano. Y esto no es un tema de cristianismo solamente, por supuesto que lo es. Es un tema de la naturaleza del hombre. El hombre está hecho para darse. El hombre que es imagen y semejanza de Dios, si quiere ser más humano, tiene que ser más semejante a Dios. Y Dios no hace otra cosa que darse, que estar amando. Y el ser humano, en la medida en que ama y se abre y da, en esa medida es más humano y también es más divino. Y en la medida en que no lo hace y se encierra en sí mismo y mira su propio ombligo, se hace menos humano. Veamos cómo se comportan los animales. No tienen ninguna culpa porque son esos, son animales. Pero ellos viven para su propio interés. Porque esa es su naturaleza, pero esa no es la naturaleza del ser humano. El ser humano se encuentra a sí mismo cuando se da, cuando se pierde. Es una paradoja. Recuerdo ahora mismo una niña que desde cuarto de primaria
no podían con ella los profesores, no podían con ella las maestras, no podía el director del colegio, y me pidió ayuda a mí, imagínense. Yo trabajaba con jóvenes, sobre todo varones, también mujeres, pero sobre todo varones, y me piden que haya una niña de 4º año. No pude con ella tampoco. Una personalidad muy fuerte, una personalidad riquísima, una niña inteligente, llena de dotes, pero fue a las misiones y se encontró a sí misma, ya cuando creció, cuando era una adolescente. Y a partir de ahí ha sido una gran esposa, gran madre, gran apóstol, gran cristiana. Se encontró a sí misma cuando encontró el tesoro de haberse dado. Descubrió quién era ella cuando se dio cuenta de todo lo que podía dar a los demás desinteresadamente. Nos encontramos, por eso caminamos así, erguidos, no caminamos para abajo como los animales viendo nada más lo que necesitamos. Caminamos con la cara en alto, viendo qué necesitan los demás. Por eso San Pablo nos dice, ¿quieres encontrarte a ti mismo? Busca el interés de los demás. Y así lo hizo Cristo. Juan Pablo II en el concilio, recoge una cita del Concilio Vaticano II y la repite constantemente en la Redemptor Hominis y en otra serie de documentos. Cristo revela el hombre al hombre. ¿Quieres saber quién eres tú? Mira y ve quién es Cristo. Mira lo que Él hizo y haz lo que Él hizo y te encontrarás. La segunda palabra es la humildad, porque precisamente el darse a los demás requiere servir, y para servir hay que renunciar a las poses y hay que renunciar a estarse inflando. San Pablo en la carta a los Corintios, en el himno de la caridad, dice, la caridad no se infla. Es decir, la humildad es reconocer lo que somos. No somos más ni somos menos. La humildad es vivir en la verdad. Y cuando vivimos en la verdad, entonces podemos servir y podemos hacer el bien a otros. Porque si vivimos en la mentira, nos pasaremos la vida defendiendo nuestra imagen, nuestra mentira, y no tendremos ni cabeza, ni sensibilidad, ni empatía, ni tiempo de servir auténticamente a los demás. Porque nos pasamos la vida defendiendo nuestra propia imagen cuando nos inflamos. Y de ahí pasamos a la tercera palabra, que es autenticidad, y entramos al Evangelio. Si nuestra caridad es desinteresada, aunque tengamos mal carácter, quizás alguien nos pida un favor, quizá Dios nos pida algo, una autoridad nos pide algo, nuestro propio deber nos pide algo, y quizá nuestra primera reacción va a ser, no, ¿por qué? No puedo ahora, no tengo tiempo. Pero si buscamos el bien de los demás, tarde o temprano haremos como el segundo hijo y diremos, sí, me toca hacerlo, porque yo tengo en mi corazón servir a los demás. Es decir, generar esa unidad y ese bien común de todos, vivir en la verdad, que es lo que San Pablo nos dice en los Filipenses. Si en cambio yo vivo de imagen, o si yo vivo de inseguridades, o si yo vivo buscando reconocimientos, es decir, sin humildad, cuando me pidan un favor o cuando la autoridad me pida algo, es muy probable que yo por pose, por imagen, diga sí, por supuesto, pero finalmente no lo voy a hacer porque mi corazón está en otro lado. Lo importante no es cómo reacciono inicialmente, lo importante es dónde está mi corazón, porque ahí donde está mi corazón voy a ser congruente con donde esté mi corazón, que es lo que finalmente le sucede al ejemplo que Jesús pone. Los publicanos y las prostitutas, los publicanos son los que se habían vendido al gobierno romano, pecadores, traidores, y las prostitutas. Y sin embargo, cuando vino Juan, ellos vieron luz y la reconocieron esa luz y cambiaron su corazón. Los fariseos, porque esta parábola Jesús
la dirige a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, a los que vivían correctamente. Ellos, si vivían de pose, pues naturalmente dijeron inmediatamente sí, por supuesto que sí. Pero no cambiaron su corazón, porque vivían de imagen, porque vivían de pose, porque no había autenticidad, porque no había humildad, porque no había deseo de servir a Dios y de servir al prójimo de verdad. No había autenticidad. Pidamos a Dios nuestro Señor que nos regale esta sabiduría del Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Ayúdanos a entender que cuando nosotros buscamos el bien de los demás y servir sin ningún complejo de tener que agacharnos y lavar los pies de quien haya que lavar, en ese momento nos encontramos a nosotros mismos, extendemos tu reino y promovemos el bien de todos. Y cuando nos resistimos a ello, lo que hacemos es que nos deterioramos y no colaboramos, más bien colaboramos negativamente a deteriorar nuestro entorno. Demos gracias a Dios por esta palabra que nos ilumina y nos marca un camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.